Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a uno que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escoge el camino verdadero, desee tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos le vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que ahí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, la multitud se pone en busca de Jesús y en su búsqueda llegan hasta Cafarnaúm. Ayer como hoy, los seres humanos han buscado lo divino. ¿No es acaso esta una manifestación de esa sed de lo divino, la multiplicación de las sectas religiosas y el esoterismo? Pero algunas personas quisieran someter lo divino a sus propias necesidades humanas. De hecho, la historia nos revela que algunas veces se ha intentado usar lo divino para fines políticos y otros. Hoy, en el Evangelio proclamado, la multitud se ha desplazado hacia Jesús. ¿Por qué?
Es la pregunta que se hace Jesús afirmando: vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Jesús no se engaña. Sabe que no han sido capaces de leer las señales del pan multiplicado. Les anuncia que lo que sacia al hombre es un alimento espiritual que nos permite vivir eternamente. Dios es el que da ese alimento. Lo da a través de su Hijo. Todo lo que hace crecer la fe es un alimento al que tenemos que dedicar todas nuestras energías. Detrás de todo esto continúa estando la multiplicación de los panes, signo de la generosidad divina. La gente insiste y continúa preguntando: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús responde claramente: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Jesús no pide una multiplicación de obras buenas, sino que uno tenga fe en aquel que Dios Padre ha enviado, porque con fe el hombre realiza la obra de Dios. Por esto designó la misma fe como obra. En María tenemos el mejor modelo de amor manifestado en obras de fe. ¿Y nosotros? ¿Por qué continuamos siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que nos proporciona la Iglesia? Recordemos lo que dice el Concilio Vaticano II. ¿Estamos convencidos del bienestar que proporciona ese alimento que podemos dar al mundo? Hurguemos en el fondo de nuestros corazones esa respuesta acorde a ese llamado que Jesús hace a nuestras vidas y al pan que generosamente ha ofrecido por nosotros. Propósito del día. Hoy haré oración por mis seres más cercanos que profesan una fe distinta a la mía. Señor, te pido tu cortesía y dulzura para tratar con los que profesan algo diferente de lo que yo creo, los que difieren en aspectos de fe, de moral y sobre todo los que difieren con respecto a tu divinidad, Jesús. Enséñame a ser cortés y afable y que en esta manera de tratarlos ellos puedan descubrirte a ti. Amén. María, Madre Santa, Madre del Amor Hermoso, intercede siempre ante tu Hijo para que en los hogares de todas las familias nicaragüenses y de las familias del resto del mundo nunca falte el alimento que brota de la tierra y que podamos saciarnos del alimento espiritual que viene desde lo alto. Amén.